Curiosidades del mundo antiguo. Y hoy, como siempre, estas curiosidades del mundo antiguo con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches y felices fiestas, sean cuales sean. Sean cuales sean, porque bueno, claro. nos vas a hablar de unas cuantas que demuestran lo hereje que eres a veces. Pero hereje que soy siempre, perdona. Pues siempre, fíjate, porque nos vas a explicar cómo las Navidades existían antes de las Navidades. Es decir, cómo las Navidades con otros nombres existían antes de el nacimiento de Jesús, como una institucionalización de la fiesta de, bueno, pues de, efectivamente, pues de su aparición sobre el planeta Tierra. ¿Que ya existía entonces algo parecido a la Navidad por estas mismas fechas? Existían, lo que se suele decir, y de hecho, evidentemente nosotros lo decimos siempre desde el respeto y desde el cariño a los creyentes. No es que exista la Navidad antes de la Navidad. La Navidad empieza con el cristianismo, pero sí existen toda una serie de celebraciones con unos significados muy parecidos y que abogan por todos los buenos sentimientos, ¿no?, por los que se aspira, ¿no?, en estas fechas. Sí existe además toda una serie de precedentes sobre los que se basa directamente el cristianismo, y lo hizo conscientemente. Ahora repasaremos una a una algunas de estas fiestas, pero antes de ello, lo que creo que es fundamental destacar es que estas celebraciones siempre tenían un origen que luego se mitificaba, que luego se asociaba a otras cosas, pero un origen en dos lugares, ¿no? Uno arriba, en el cielo, sí, en la astronomía, y otro en la tierra, en sus frutos y en cómo la tierra reaccionaba. En este caso en concreto, el hecho de que astronómicamente hay una significación muy especial, es decir, que los días hasta casi anteayer son más cortos, y las noches más largas, y a partir de ese momento el sol comienza a ganar terreno. Bueno, pues eso es un hecho fundamental por el cual se sitúan las Navidades donde se sitúan, ¿no? Sí, es el denominado solsticio de invierno. Es, como ya lo vimos el año pasado, además por estas fechas, es el sol sister, es cuando el sol parece que se detiene y es el momento más débil. Si ellos ya sabían que el sol no solo proporcionaba luz, sino que proporcionaba de alguna manera energía, y de que las plantas reaccionaban a eso, por ejemplo los girasoles, ya se dan cuenta de que el momento en el que menos luz va a haber es el momento de mayor peligro, es el momento, también lo vimos en el mundo de la noche, es el momento de los miedos, cuando más espíritus pueden aparecer, es el momento donde la cosecha peligra. Es algo así como el momento en el que el mundo muere, entre comillas, pero como inmediatamente se recupera, ¿no? Cada vez los días empiezan a ser un poquito más largos, es el final, pero para iniciar un nuevo principio. Eso se lleva del terreno físico al terreno moral. En diciembre, en el mes de diciembre, el equivalente entonces al día 19 de diciembre, se celebraba, ya antes de las Navidades, la fiesta de las luminarias, que ya dice mucho el nombre, sí. Sí, va del 11 al 19, esos 8 días. El día 19 era ya la culminación, cuando el Hanukkah, que no es el menorá, no hay que confundirlo con la menorá, perdón, la Hanukkah, que es un candelabro pero de 9 brazos, tenía todos sus brazos encendidos. Eso es una fiesta judía que es la fiesta de Hanukkah. Una fiesta que curiosamente no celebra ningún gran paso astronómico, sino la victoria de los judíos sobre los griegos. Desde Alejandro Magno, en el siglo IV, los judíos habían sido dominados por o bien Alejandro o bien sus descendientes en esa zona, que eran los seleucidas. En una determinada época, en el siglo II antes de Cristo, Antíoco IV, por una serie de problemas internos, pues intenta helenizar a los judíos. Los judíos se rebelan contra un poder debilitado pero inmensamente más fuerte que ellos, y le derrotan. Eso ya es un gran milagro para ellos. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan al templo ven el menorá que tienen, el menorá sagrado, el menorá de 7 brazos, tenía que estar encendido todos los días, pero solo había aceite para encenderlo un solo día. Y necesitaban al menos 8 días para conseguir ese aceite sagrado, porque no podía usarse cualquier combustible. ¿Qué pasó? Que mientras preparaban ese aceite, intentaron racionar lo que tenían lo máximo posible, pero sabían que no iba a durar. Sin embargo, duró durante esos 8 días. Ese menorá estuvo encendido, y entonces a partir de ahí vieron que había otro milagro, y que ese momento del año era sagrado, que son los denominados milagros de Hanukkah. ¿Y esta fiesta de Hanukkah cómo se celebraba?
Esta fiesta en principio obedece a una serie de días, esos 8 días son sagrados, cada día además tiene un nombre, y había que iluminar uno de los brazos o cada uno de los puntos de ese candelabro, del candelabro nuevo, digamos, del candelabro llamado Hanukkah, uno por día, para ir festejando cada uno de esos pasos, cada uno de esos días sagrados donde se iba repitiendo ese milagro de que el aceite no se consumía. Y después, lo hemos hablado ya en algunas otras ocasiones, porque son quizá el referente en el mundo antiguo más similar a las Navidades que tenemos, sí, por esa parte que también tienen las Navidades de jolgorio, de empacho, de diversión, ¿no? Son las Saturnales. Sí, las Saturnalias, las fiestas de Saturno. Y como además suele decir Juan Ignacio, es que el Imperio Romano no desapareció porque siguió en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica de Roma es la Iglesia Apostólica Católica Romana. Y lo que hizo fue usurpar este legado histórico, ¿no? Y darle otro nombre y ponerle otros protagonistas, pero en el fondo casi lo mismo, ¿no? Sí, digamos que yo diría que fue una magnífica y gigantesca campaña de marketing. Los cristianos tenían que competir con un montón de religiones, y las Saturnalias era una fiesta enormemente popular, porque en principio era el día 17, es decir, eso fue hace ya una semana y pico, ¿no? ¿Cuándo fue? Hace unos días. Cuando se celebraba ese día 17, en el mes de Tequember, el 10º mes del año, la fiesta a Saturno. Se iba a su templo, se hacía una gran comida pública, se hacían ofrendas. Esa estatua, que además estaba atada con unas vendas de lino para que Saturno no abandonase esa tierra, era liberada, sacada en procesión. Los esclavos eran considerados iguales. Se les dejaba comer en la casa, en la mesa con sus amos. Era la celebración de ese mundo ideal donde todos eran iguales. ¿Qué pasa? Que en principio era solo el día 17, pero la gente lo fue alargando durante una serie de días, porque era tan popular y, digamos, se celebraba algo tan hermoso como era la unidad, la amistad, la libertad, sobre todo la igualdad, digamos, la igualdad de todos y esa fraternidad, que el cristianismo de alguna manera tuvo que situarse encima, pues como situaríamos nosotros un competidor, ¿no? Si yo quiero competir con tu negocio, me sitúo justo enfrente e intento hacer una campaña muchísimo mejor. Ajá, o sea que fue eso en realidad. Claro. No existía Papá Noel, no existía Santa Claus, no existían Reyes Magos. Lo que sí que existía entonces eran regalos a los niños. Sí, es una de las cosas más recordadas. Se hacía regalos a la gente, incluso los amos hacían regalos a sus esclavos, pero sí, se hacía regalos a los niños, y una de las cosas que se suelen destacar y que hemos encontrado arqueológicamente son muñecos articulados. Muñequitas articuladas de madera, que se les ponían ropas y se les cambiaban y demás. O sea, que ya habían descubierto la Barbie, ya era la estrella también de las fiestas, ¿no? Para los niños. La Barbix, se debía llamarse. Y los niños, por ejemplo, soldaditos o gladiadores, porque los gladiadores eran los deportistas de moda. Los Playmobil. Sí. Era así de curioso. Tanto es así que algunos emperadores romanos, como Calígula y Domiciano, en unas políticas muy populistas, ¿no?, para atraerse al pueblo, llegaron a alargar los días de la Saturnalia, con lo cual había más vacaciones, más festividades y más regalos. O sea, era incluso todo un mercado o toda una industria del regalo, no solo por el producto en sí, sino porque incluso había una especie de industria de dedicaciones. Había escritores como Marcialo Juvenal que, entre otras cosas, se ganaban la vida escribiendo dedicatorias. Postales navideñas existían ya, en cierto modo. Algo parecido, sí, caray, señor. Caray. ¿Y el Corte Inglés? Pues no existía. No iban al Corte Inglés a comprar los regalos, ¿no? En todo caso sería el Corte Fenicio, porque era un pueblo de comerciantes, pero en los foros, en los mercados, pues evidentemente tenía que haber un tráfico enorme de mercancías. Y en nuestras Navidades, a nivel culinario, hay unas especialidades y hay una serie de productos que son propios de las Navidades, que comemos casi solo en Navidades o que bebemos casi solo en Navidades. A nivel alimenticio, a nivel de comidas y de bebidas, ¿también existía una diferencia en esas fechas? ¿Habían cosas especialmente dedicadas a entonces? Pues yo no tengo ahora mismo conocimiento de eso. Lo que sí sé es que desde luego sí se comía más, o se hacían todas esas reuniones familiares. Que hubiese algún producto, pues no lo sé. Ahora mismo no lo sé, solo tendría que consultar. Pero como digo, desde luego lo que sí se destacaba era eso, la comida, incluso, entre comillas, salvando las distancias, las cenas de empresa.
también existían entonces. Y los sorteos navideños. Ajá. Porque los diferentes gremios, entre comillas, que en latín son los collegia, los colegios, podían sortear productos. Pues entre toda una serie de personas se sorteaban pues varios litros de aceite, trigo, lo que fuese. Entonces sí tenía eran unas fechas de mucho encanto por muchísimos motivos. Los abogados tenían vacaciones, es decir, es que era un mundo aparte. Uh-huh. Y luego una figura, el dios Mitra, que tiene mucho que ver con esto de lo que estamos hablando, cómo hemos heredado otro tipo de tradiciones, otro tipo de circunstancias que se daban antes de la aparición de Jesús y antes de las festividades asociadas a la figura de Jesús, pero que en cierto modo existían, en este caso, asociadas a Mitra. Sí, porque las Saturnalias empezaban el día 17, que era el día sagrado. Al final se fueron alargando hasta el día 25, que era el final. Pero es que el día importante de Mitra es que era el mismo día 25. El día 25 era el día del nacimiento de esa especie de gran divinidad que era Mitra, nacido precisamente en una cueva, en un sitio humilde. A veces se le representa nacido de una roca, ¿no? Como de lo estéril surge lo vivo, como de la semilla surge el árbol. Y es un dios, además importantísimo, es un dios indoiranio, que va ganando fuerza conforme va circulando hacia el este, y en el Imperio Romano se convirtió en una de las grandes religiones con las que tuvo que competir el mundo cristiano. Entonces, fue casi una competición entre el cristianismo y el mitraísmo, ¿no? Sí. Ganó el cristianismo, pero... Sí, pero por poco, ¿no? Digamos, por cao técnico, por tiempo casi. Y por algún otro emperador que decidió, bueno, y dio la vuelta a esa carta, ¿no? Y podía haberla dado a otra. Entre Constantino y Teodosio estaría la cosa, ¿no? Pero sí, incluso parece que las liturgias de los mitraicos incluían el pan y el vino, por ejemplo. O sea, son toda una serie de paralelismos, digamos, demasiado sospechosos.